Hola, soy Jesús Espinosa Gutiérrez, soy doctor en Historia Contemporánea por la Universidad de Cantabria. Por otra parte, también soy actualmente profesor de Historia en la Universidad Europea del Atlántico y cabe añadir también, mm, dada la temática que voy a presentar a continuación, que soy también miembro del Consejo Asesor del Aula Interdisciplinar Isabel Torres, de Estudios de la Mujer y del Género en la propia Universidad de Cantabria. Bueno, estoy encantado y agradecido también por poder presentar, porque se me haya dado la oportunidad de presentaros, ¿no?, esta ponencia. Mm, Quería, por lo tanto, hacer mención a mi agradecimiento a la organización de Nodos de este congreso y también a quienes han evaluado mi trabajo en el panel en el que estoy inserto, ¿no?, integrado. Espero que el debate sea fructífero, que haya preguntas al final, ¿no?, durante el periodo de celebración de este congreso y que sea un diálogo fructífero, ¿no? Y por lo tanto estoy seguro de que va a ser así. En mi caso presento esta ponencia bajo el título, como veis, Protofeminismo o discurso de la excelencia, ¿no? Lo formulo a modo de interrogación y ahí lo que planteo es si podemos hablar de feminismo o incluso utilizar el vocablo protofeminismo para calificar los discursos, mensajes, retórica de aquellos varones, también esto sería aplicable a mujeres, luego explicaré esto, ¿no?, que defendieron, y esto insisto, recalco defensa, em, la dignidad, el honor y sobre todo, eh, no solo eso, de las mujeres en general, dentro del contexto de la querel de las damas o la querella de las mujeres, y sobre todo plantean un marco de relaciones de género basado en la equidignidad, ¿no? Y no, y esta es la tesis que defendemos, no bajo el paraguas de la igualdad entre los sexos. Por lo tanto, ahí ya podríamos hablar de feminismo como, así ha sido calificado en muchas ocasiones, como un hijo no querido de la Ilustración, ¿no? Por lo tanto, planteamos que primero habría que eh, hacer manejo de este concepto de protofeminismo, o mejor dicho, de discurso de la excelencia, ¿no?, de un discurso profemenino o antimisógino, pero ni siquiera pudiéramos utilizar quizás protofeminismo sí como una especie de etiqueta para hacer referencia a ciertos antecedentes del feminismo y por lo tanto descartamos sobre todo el- la etiqueta feminismo para hablar de este tipo de discursos, ¿no?, durante el Bajo Medievo, el Renacimiento y durante los prolegómenos de la Ilustración, el pensamiento ilustrado. Quizás alguna excepción a este respecto pudiera ser considerada Christine de Pizan, aunque a mi juicio y según otros especialistas no pudiera ser catalogada de feminista porque no incluiría, ¿no?, durante su retórica, en su autodefensa frente a la misoginia reinante, un catálogo de reclamos, reivindicaciones y por lo tanto no se circunscribe su pensamiento y su mensaje dentro de lo que llamaríamos eh, vindicación, ¿no?, que es el eje fundamental, ¿no?, el elemento fundamental para poder hablar de feminismo. Bien, pero el objetivo principal es, aparte de esto, de resolver este interrogante, también queremos atender a, sobre todo, a los discursos elaborados, presentados por varones, ¿no?, tratadistas masculinos que salieron en defensa, ¿no?, del honor y también frente a los furibundos ataques, ¿no?, y también contra, digamos, mensajes que ponían en cuestión la dignidad de las mujeres, ¿no? Por lo tanto, eh, hablaríamos de una masculinidad caballeresca, ¿no?, este modelo de masculinidad dentro de lo que es la masculinidad tradicional, ¿no?, como una forma también de activar una forma de validación de la masculinidad a partir
de estos tratados, ¿no? Defensores de el bello sexo, ¿no? Que es un concepto, un enunciado que se utilizaba de forma muy abundante, muy habitual entre aquellos defensores de la mujer, pero también entre quienes presentaban una visión mucho más misógina, ¿no? Entonces ahí hablaríamos de ambas concepciones y cómo influye la masculinidad, ¿no? En los mensajes y en la retórica de aquellos hombres. Pero además otros elementos y otros factores que vamos a presentar a continuación. Bien, ¿qué objetivos nos hemos marcado? Bueno, también dar una visión completa, ofrecer una visión completa más desde el punto de vista cronológico sobre la querella de las damas, en concreto en España, y la participación masculina de la misma, porque hay bibliografía abundante en torno a la querella de las damas en general, ¿no? Pero sobre todo focalizando nuestro análisis en los hombres y el estándar de masculinidad en esta retórica profemenina, ¿no? Por tanto, presentamos esa visión completa y analizamos desde el enfoque de los men's studies, ¿no? O dentro de que se integran dentro de los planteamientos teóricos de los estudios de género feministas, ¿no? Bien, este sería un campo de estudio, ¿no? Dentro de los estudios de género, de los gender studies, pero con unas herramientas conceptuales y teóricas que beben, lógicamente, de los estudios de género, pero también integran, ¿no? El objeto de estudio, al varón como objeto de estudio, partiendo de también la idea de que la masculinidad, no solo la feminidad, em, bueno, constituiría una construcción social. Por lo tanto, se partiría desde esta óptica. También planteamos cierta intencionalidad política y un componente de artificiosidad dentro de la controversia, ¿no? Es decir, por parte de los hombres, sobre todo. Es decir, que este debate, esta controversia tratadística entre misoginia y antimisoginia, quizás eh, revistió, ¿no? Para algunos autores, ¿no? Es decir, que el componente de instrumental, ¿no? O de intereses personales estuvo muy presente en algunos de estos autores y luego hablaremos al respecto, lo cual pondría en tela de juicio en algunos casos, pero no se pueden hacer, digamos, observaciones concluyentes al respecto, sobre el compromiso o convicción de aquellos que salieron en defensa, ¿no? De los vituperios que lanzaban algunos otros tratadistas, ¿no? Bien, ya hemos planteado que también intentamos tratar si aquellos mensajes se podían calificar de protofeministas y que en ese sentido apostamos por la etiqueta antimisoginia, ¿no? Y por lo tanto, otra de las cuestiones ya al final, bueno, pues trata de intentar demostrar, ¿no? Tenemos de la hipótesis de que aquellos elementos discursivos, caballerescos, ¿no? De esa masculinidad caballeresca que luego ahondaremos en ella, previvió en la masculinidad dieciochesca, ¿no? Y sobre todo decimonónica también, ¿de acuerdo? Y en parte ahí hay un componente, eh, bueno, pues que añadido, ¿no? Que es durante la primera mitad del siglo XIX, sobre todo, y avanzado la segunda mitad del mismo, hablaríamos de una cultura romanticista que rescata los valores y las imágenes, etcétera, la literatura, ¿no? Y el ideal medieval, ¿no? Como una forma de, em, de rastrear, ¿no? Desde un punto de vista historicista también, de rastrear los orígenes de la nación, ¿no? El romanticismo y nacionalismo se retroalimentan de alguna forma. Bien, en este sentido, ese volver a mirar atrás en el medievo, como por parte del romanticismo, de la cultura romanticista del XIX, también, bueno, pues mm, da un mayor peso, ¿no? Un añadido a ese rescate, ¿no? De la cultura caballeresca. Bien, pero sobre todo lo que entendemos es que durante el XIX, ¿no?
en la retórica, en los modales, en los comportamientos, en el modelo de masculinidad decimonónico, aunque se estén introduciendo paulatinamente los elementos más propios de las clases sociales más altas, ¿no? Del modelo de masculinidad burgués, ¿no? Todavía se conservan algunos de esos elementos propios de la masculinidad caballeresca, ¿no? Por lo tanto, también esto se impregna en ese grupo o ese sector masculino de la población muy minoritario que también podríamos, en este caso ya en el 19 y principios del 20, etcétera, denominar como feministas, ¿no? Y por lo tanto en sus propios discursos se mantienen algunos de estos patrones, ¿no? retóricos, etcétera, propios de la masculinidad caballeresca que surge en el Bajo Medievo, a raíz, y esto también es importante recalcarlo, del abandono paulatino, ¿no? o del declive, mejor dicho, del modelo de masculinidad, mm, bueno, de la nobleza feudal, ¿no? Porque en el Bajo Medievo se experimenta una suerte de crisis del feudalismo que también, bueno, pues va aventurando mm, lo que será y lo que se está, digamos, de alguna forma edificando es la cultura cortesana, que también da origen, en parte, a ese género lírico, ¿no? literario del amor cortés, que también, como veremos, muchos de los perfiles de aquellos autores antimisóginos cultivaron, ¿no? como escritores, como poetas, etcétera, este género literario. Por tanto, vemos aquí que no es casualidad que esta retórica estuviera impregnada de aquellos valores, ¿no? Bien, pues sobre la tratadística medieval y la mujer pues, se ha escrito mucho, ¿no? Pero insistimos que en nuestro estudio intentamos ver esos paralelismos, ¿no? entre esa masculinidad tradicional y caballeresca y el siglo XIX, etcétera, con algunos ejemplos, ¿no? muy breves, etcétera, y sobre todo lo que intentamos es analizar ese estándar de masculinidad caballeresco cómo, digamos, se integra en el inventario de recursos retóricos, etcétera, y también de los mensajes y de la forma de dirigirse hacia las mujeres en esa defensa frente a la misoginia, ¿no? Ya hemos hablado de Christine de Pisan, aquí vemos esta línea del tiempo, durante la Baja Edad Media, el Renacimiento, bueno, pues también un elemento fundamental a tener en cuenta es el matrocinio, ¿no? de mujeres de la alta nobleza, sobre todo de la realeza y de la corte, ¿no? Sufragando, ¿no? ayudando económicamente a que surgiera una producción tratadística que sirviera para defenderlas frente a la masa, o bueno, por la gran cantidad de tratadistas misóginos que ponen en cuestión, ¿no? pues la moral, la naturaleza, etcétera, etcétera, del sexo femenino, ¿no? Bien, por otra parte, ya avanzando en la ilustración, pues tenemos ya, bueno, antes de la ilustración, durante el Renacimiento, a Teresa de Cartagena e Isabel de Villena, pero otras autoras, no muchas, que hacen una autodefensa, ¿no? Por lo tanto, las características y elementos de sus mensajes difieren en algunos aspectos con los de los hombres que se incorporan a esta defensa del bello sexo, ¿no? Y esto del bello sexo haría referencia a ese componente galante también, propio de la cultura cortesana y que luego durante el 19, etcétera, etcétera, y hasta nuestra actualidad, podríamos así hablar del arquetipo del hombre galán, ¿no? que es un arquetipo social, pero la cultura galante provendría de la cultura más propia de la cultura cortesana. Por lo tanto, tiene su impregnación también en los discursos defensores de la mujer por parte de los varones, ¿no? Esos elementos propios de la masculinidad galante y también caballeresca, ¿no? con su repertorio o ese catálogo o su código moral, ¿no? que es fundamental, ¿no? el de la cultura caballeresca, para entender por qué los hombres salieron también en defensa de las mujeres, porque uno de los roles propios de la masculinidad tradicional es el de proteger, ¿no? Y por otra parte también, dentro de la masculinidad caballeresca,
lo que, lo que se integra dentro de ese catálogo de deberes morales, ¿no? Es el defender, el salir en auxilio con la espada, ¿vale? Del honor, por un lado, del honor de la mujer, también de los más débiles, de los más vulnerables, ¿no? Eso es uno de los mandatos sociales, ¿no? Que cala en la cultura caballesca, que por lo tanto se pone también, no solo en la teoría, sino también en la praxis. Y por lo tanto, de alguna forma, los hombres lucharon con su pluma, a modo también con la espada de forma metafórica, ¿no? Pues son los paladines de la mujer, ¿no? Así fueron conocidos y recriminados por ello también, desde quienes tenían posturas divergentes con aquellos defensores del honor de la mujer, ¿no? Por lo tanto, hablamos de honor, hablamos de moral, de equidignidad, de defender la dignidad de las mujeres, pero en ningún caso estamos hablando de igualdad entre hombres y mujeres. Así desmintiendo algunos de, bueno, los análisis apresurados y quizás exentos de cierto rigor a la hora de valorar aquellos discursos, ¿no? Durante el feminismo ilustrado, aquí vemos en la línea del tiempo, pues tenemos a Josefa Mari Borbón y también durante el debate que se dio dentro de la Sociedad de Amigos del País, ¿no? Jovellanos, etcétera, en el que se planteó si la mujer podía, de alguna forma, integrarse dentro de esa sociedad de amigos varones, sobre todo del país, ¿no? Porque es una institución fundamental para entender el reformismo ilustrado en España. Y en ese debate pues, también sale a colación, ¿no? Algunos defensores de la dignidad, de la moral, de la mujer, que la identifican como superior moralmente, ¿no? Por lo tanto, tampoco estamos hablando de igualdad, ¿no? Sino que estamos hablando de la contraposición entre un discurso de la excelencia, ¿no? De la excelencia del alma, de la naturaleza femenina, frente al de el vituperio, ¿no? Y la puesta en cuestión, ¿no? La impugnación total hacia lo que es la naturaleza femenina, como, bueno, veremos ejemplos al respecto, como un ser maligno, bestializado, etcétera, y que debe de guardar total obediencia a los mandatos patriarcales. Bien, en la literatura misógina, pues por ejemplo, tenemos la tradición aristotélica, ¿no? Que fue dominante en las universidades a partir del siglo XIII en Europa. Por lo tanto, cala también, lógicamente, en uno de los herederos del pensamiento aristotélico, como es Santo Tomás de Aquino, referente fundamental, y en su Suma Teológica escribió algo así, ¿no? En lo que se refiere a la naturaleza del individuo, la mujer es defectuosa y mal nacida, porque el poder activo de la semilla masculina tiende a la producción de un perfecto parecido en el sexo masculino, mientras que la producción de una mujer proviene de una falta de poder activo, ¿no? Es decir, ya está de alguna forma presentando que la mujer es un ser pasivo y defectuoso, ¿no? Por naturaleza, que es una especie de mala imitación de fisiológica, etcétera, del hombre, ¿no? En este sentido hay una tradición, una ristra de calificativos y de formas de entender la feminidad, una tradición patrística de los padres de la Iglesia, ¿no? Cristiana, que bueno, pues plantean aseveraciones, ¿no? Y presentan afirmaciones muy parecidas en este sentido. Hablamos de dos tradiciones, la aristotélica, cuyo máximo representante es, lógicamente, es Aristóteles, Santo Tomás de Aquinos, Averroes, ¿no? En la parte, digamos, en la órbita musulmana, oriental, etcétera. Y por otra parte, la patrística de los padres de la Iglesia, véase así Agustín de Hipona, Isidoro de Sevilla o Tertuliano, ¿no? Bien, esto partiría ya desde la Grecia clásica, ¿no? Esta misoginia furibunda contra el sexo femenino. Pero por otra parte, tenemos a quienes defienden, ¿no? La superioridad moral, la excelencia del alma femenina, ¿no? Por su, bueno, por una serie de cualidades connaturales a la mujer y como forma de contrarrestar y desargumentar, ¿no? O contraargumentar las aseveraciones y, bueno, afirmaciones de quienes, bueno, pues atacan, ¿no? A la mujer desde poniéndolo negro sobre blanco, ¿no? Pero en la cultura oral también encontramos referencias muy similares al respecto y muy abundantes. Por tanto,
son más numerosas que quienes salen en su defensa, bajo estos códigos morales propiamente caballerescos, ¿no? Bien, este es el ejemplo de don Álvaro de Luna, que es autor del libro de las claras y virtuosas mujeres, escrito a mediados del siglo XV, ¿no? Don Álvaro de Luna fue condestable, ¿no? de Castilla y fue valido de Juan II, ¿no? Por lo tanto, es una figura fundamental en la historia eh, bajo medieval y de principios de la Edad Moderna en España, ¿no? Decía así, como que los vicios o menguas no vienen a las mujeres por naturaleza. Entonces ya está hablando de qué es la costumbre, ¿no? Como luego Fray Benito Jerónimo Feijó señalaría, ¿no? Que es la costumbre la determinante para nuestra concepción, o la concepción bajo medieval, o principios del Renacimiento, etcétera, o patriarcal de su contexto, sobre la mujer. Por lo tanto, es algo construido de alguna forma, ¿no? Más por costumbre, a los cuales vicios no dan más inclinación las mujeres que los hombres. Es decir, que no son las mujeres más viciosas y malignas, malévolas, que los varones, tal como afirmaban aquellos figuras misóginas, ¿no? Y representantes de esa tradición. Autores profemeninos importantes, pues Teresa de Girona, Bernat Metges, Joan Roig de Corella, ¿no? Autor valenciano, y los otros dos primeros catalanes, ¿no? Comienzo con ellos, ¿no? Y luego hablaremos de aquellos de tradición castellana. El poeta trovador del amor cortés, por excelencia, uno de los primeros más conocidos, es Cerve de Girona, ¿no? Y aquí, ¿por qué he puesto, ¿no? Expuesto aquí, mejor dicho, el perfil, breve perfil de cada uno, para ver que muchos de ellos fueron caballeros, ¿no? De cuna o también se formaron como pajes, donceles y posteriormente caballeros. Y eso, por lo tanto, no es una mera casualidad a la hora de impregnar, a la hora de expresar su mensaje con los elementos que estamos aquí exponiendo, ¿no? De esa masculinidad caballeresca. Y por otra parte, también algunos también concilian en sus propias trayectorias vitales su papel como literatos, ¿no? Como poetas, ¿no? De ese género lírico del amor cortés, ¿no? Como es Joan Roig de Corella y otros tantos, ¿no? Muchos de ellos, algunos eran humanistas, ¿no? Estamos hablando ya en el contexto del Renacimiento, etcétera. Algunos incluso reflexionaron, incluso escribieron algún tratado sobre el buen comportamiento, ¿no? de la nobleza caballeresca, es decir, de una especie de manuales del buen caballero, el buen caballero medieval. Por lo tanto, mmm, no es casualidad tampoco que en sus discursos, ¿no? en favor de la naturaleza femenina, se impregnaran de esos deberes morales y también en su propia retórica aparezcan estos aspectos aquí reseñados, ¿no? Álvaro de Luna, insisto, condestable de Castilla y valido del rey Juan II, ¿no? Fue el autor de esta obra antimisógina, ¿no? Ya anteriormente citada, pero sobre todo ya culminaríamos ya en el periodo de la primera ilustración española con Benito Jerónimo Feijó, que en este caso fue un religioso benedictino y es el gran polígrafo universal ilustrado español, ¿no? Es decir, y aquí esta cita ilustra bien perfectamente, ¿no? La entronización de la razón por parte de Fijó en su pensamiento. Por lo tanto, podríamos considerar a Fijó como el padre de la Ilustración española. Aquí nos comenta, ¿no? Feijó, ¿no? Cómo entiende él que hay que tratar ¿no? A la hora de articular el pensamiento y el discurso a los autores de mayor autoridad intelectual, pero no hay que dejarse llevar por la tradición, ¿no? Por los argumentos de autoridad propio de la cultura escolástica, sino más bien por la razón y por la reflexión, ¿no? Ni esclavo de Aristóteles ni aliado de sus enemigos, ¿vale? Ni de un lado ni de otro. Escucharé siempre con preferencia a toda autoridad privada, lo que me dictanen la experiencia y la razón. Claro, escucharé, pero también aplicaré mis propios criterios fundamentados en la razón y la experiencia empírica. Por lo tanto, no desafía directamente a Aristóteles, simplemente no impugna toda su obra, sino que incorporándola, ¿no? Estudiándola,
¿no? Y reflexionando sobre sus postulados filosóficos y sociales, etcétera, Feijóo forja su propio criterio. Digamos que esto partiría del espíritu propiamente ilustrado. Bien, y en su defensa de la mujer, que se titula así, esa parte, ¿no? del teatro crítico universal, ahí está poniendo, bueno, hay cierto cuestionamiento sobre alguno de los argumentos misóginos del propio Aristóteles, lo cual estaba desafiando a una de las fuentes de autoridad filosóficas más importantes durante el medievo, el Renacimiento, incluso durante el siglo XVIII en España y en Europa en general, ¿no? Bien, Juan Rodríguez de Cámara, Diego Valera, hay muchos autores, ¿no? Todos ellos siguen un perfil muy parecido, ¿vale? Álvaro de Luna además participó en justas como caballero, ¿no? Esto también es importante resaltarlo, o el humanista Diego Valera, también era un humanista, caballero y autor de un tratado de estas características, como es espejo de verdadera nobleza, ¿no? Fray Martín Alonso de Córdoba, él era sacerdote, ¿no? Y un perfil parecido al de Benito Jerónimo Feijó, pero en otro contexto totalmente distinto, ¿no? Ahí veis que escribe su obra Jardín de las Nobles Doncellas en 1469. Y ahí vemos a uno de los autores más políticos en este sentido. ¿En qué sentido? En que miraba también sus propios intereses personales porque está defendiendo digamos, la candidatura al trono de la futura reina Isabel en esta obra, ¿no? De Jardín de las Nobles Doncellas. Por lo tanto, ahí insistimos en la artificiosidad de la retórica masculina en defensa de la mujer en este contexto bajo medieval y renacentista. Juan Rodríguez de Cámara, pues fue autor de la célebre Siervo libre de amor, ¿no? Otra muestra del género de la lírica del amor cortés, ¿no? Y este espíritu galante, ¿no? De apelación a la belleza de la mujer, etcétera, etcétera, ¿no? Y de una especie de vanaglorización de la mujer, ¿no? Un discurso muy aparatoso y florido, ¿no? Propio de este tipo de literatura, pues se replica en su prosa, ¿no? En su tratado en defensa de la mujer también. Bien, en Cádira de Honor, que también es autor, Juan Rodríguez de Cámara o del Padrón, de esta obra, bueno, pues esta versa sobre el honor, la virtud y la nobleza. Por lo tanto, tampoco vemos una casualidad aquí. Es decir, que en nuestro estudio, por primera vez, intentamos ver esta relación, ¿no? De las trayectorias de estos tratadistas, de estos personajes, ¿no? De estas personalidades y cómo eso tiene su reflejo en, su, en sus textos en favor del sexo femenino. ¿Fue Jerónimo Fijo feminista? Bueno, esto sería, digamos, un debate, a mi juicio, estaría en transición entre eh, esta tradición antimisógina y porfemenina y el feminismo. ¿Por qué? Ah, yo me decantaría más por lo primero que por lo segundo y leyendo exhaustivamente, con detalle, su defensa de la mujer, podríamos llegar a esta conclusión. Primero, hay que entender que lo que hace es una ruptura, pero que es únicamente parcial con respecto a esta lógica antimisógina. Porque es verdad que Feijóo reconoce que la mujer debe de, bueno, pues incluso mm, asumir el poder político, ¿no? Pero veremos ahora con qué reservas. También acceder a la ciencia y además comprende que lo que existe es una igualdad de intelectos, de entendimiento, ¿no? Entre hombres y mujeres. La mujer no es inferior intelectualmente, por lo tanto pone en cuestión todo eso y además tiene incluso mm, de forma un poco implícita cierto apartado propositivo con respecto a lo que la mujer puede también acceder al campo de lo público, lo cual ya está de alguna forma aventurando un feminismo de corte ilustrado. Hemos insistido antes que la ilustración es el hijo no querido, no, el feminismo es el hijo no querido de la ilustración. ¿Por qué? Porque la ilustración eh, generó las condiciones de posibilidad para la emergencia del feminismo, ¿no? La idea de universalista de derechos entre todos, ¿no? Insisto lo de todos porque
en la Ilustración hay un sesgo androcéntrico, ¿no? Predominante, pero también una minoría de mujeres, también algunos hombres, pusieron en cuestión, ¿no?, las contradicciones de del propio pensamiento ilustrado, ¿no?, con respecto a la tendencia que tuvo a excluir a las mujeres de ese universalismo, ¿no? Bien, entonces Feijóo, a mi juicio, y por la frase siguiente, pudiéramos determinar que igual todavía no ha alcanzado el estadio del feminismo ilustrado. Estaría a caballo o en tránsito hacia el mismo, ¿no? Aquí lo deja claro cuando dice, si las mujeres son iguales en la aptitud para las artes, disculpad, para las ciencias, para el gobierno político y económico, está hablando de igualdad de aptitud. Por lo tanto, esto es un paso adelante, ¿no? ¿Por qué Dios estableció el dominio y superioridad del hombre en aquella sentencia del capítulo 3 del Génesis, sub viri potestates? La razón es porque, aunque sean iguales los talentos entre los sexos, es preciso que uno de los dos sea primera cabeza para el gobierno de la casa y la familia. Lo demás sería confusión y desorden. Por lo tanto, en esta sentencia deja claro Feijóo su postura con respecto a la igualdad de facto. Bueno, muchas gracias por su atención y si tenéis cualquier consulta podéis escribirme al correo que aquí dejo indicado y también bueno, tenéis aquí mi teléfono y podéis localizarme y contactar conmigo a través de las redes sociales, Facebook, Instagram, LinkedIn, etcétera. Y nada, espero que en, en este congreso haya un diálogo bueno, fructífero y en el que podamos intercambiar ideas y contribuir de forma colectiva al avance del conocimiento en cada una de nuestras áreas y de los paneles en los que han sido aceptadas nuestras propuestas. Así que muchas gracias.